Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez, estudiante de la Universidad de Yacambú de la Cátedra Psicopatología de la Niñez y la Adolescencia, a cargo de la profesora María Linares. Con ella vamos a estar desarrollando la unidad 2 correspondiente a historia clínica y entrevista. Por ello vamos a empezar hablando de lo que es la anamnesis clínica o historia clínica, como también se le conoce, y comencemos definiéndola. Lo primero que hay que decir es que es ese proceso esencial que guía toda evaluación. La palabra anamnesis proviene del griego anamnesis, que no significa más que simplemente traer a la memoria. Es ese proceso fundamental de la entrevista clínica donde se recopila la información, tanto biológica, psicosocial y patológica, tanto del pasado como del presente, de ese sujeto o paciente y del entorno familiar. En la psicopatología infantojuvenil, la anamnesis no es simplemente un historial, sino que es esa herramienta que le permite al profesional reconstruir la trayectoria del desarrollo de ese niño o adolescente dentro del contexto de su sistema familiar y social. Es en esencia un mapa inicial de quién es ese sujeto, de quién es ese paciente. Y si damos un vistazo a lo planteado, según algunos autores, encontraremos que el concepto de anamnesis ha sido enriquecido y transformado por diversas perspectivas. El primero de ellas lo planteado por este médico humanista, quien dice que para él la anamnesis es ese encuentro entre dos personas donde el paciente acude con su dolor, con su aflicción, su sufrimiento, su temor y pide socorro. Él establece o recuerda, haciendo énfasis en una escucha activa y empática. El paciente narra lo que para él es importante de su vida, su sufrimiento, mientras que por su parte el médico filósofo Bond sostiene que la historia clínica y por lo tanto la anamnesis es ese documento fundamental de todo saber médico. Él subraya que la plenitud de la biografía de un individuo no solo se dimensiona a nivel biológico, sino que influye también en la configuración sintomatológica de sus dolencias, necesitando entender la biología o biografía completa. Por su parte, el enfoque psicológico o clínico moderno la define como la base para establecer una hipótesis diagnóstica presuntiva y un marco de referencia para el tratamiento, y así asegura una visión contextualizada con los problemas del paciente. Es por eso que tenemos que tener presente y considerar que la anamnesis es como un mapa y la perspectiva de ese desarrollo. Desde mi rol de futura psicóloga o psicóloga en formación en este momento, la anamnesis es el punto de inicio, es esa herramienta que va a transformar la queja inicial o el motivo de consulta en una historia con significado, permitiendo así contextualizar los síntomas y generar hipótesis. Sentir la responsabilidad de ser meticulosos y empáticos, ya que una omisión puede desviar todo proceso de evaluación. Y la clave no es solamente escuchar lo que pasó, sino cómo el joven, sus padres y demás familiares lo vivieron. Autores como Anselberg o Recolta nos indican que o nos resaltan la importancia y la necesidad de obtener información de cada una de las personas que están alrededor de ese paciente o de ese sujeto. Maestros, cuidadores, representantes, familiares. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener una visión 360 de quién es ese individuo y de lo que es sus requerimientos o sus necesidades para ser abordado. Ahora bien, si nos detenemos a ver lo que es la perspectiva de la historia clínica, vamos a ver que esta es una visión que se sustenta en otros enfoques. Por ejemplo, el enfoque sistémico, en donde algunos autores como Haley nos obligan a comprender a lo adolescente dentro de su dinámica familiar. Por ejemplo, en el caso de Juan, que es el planteamiento que traemos el día de hoy, él tiene una dinámica familiar que ejerce presión académica de parte de sus padres. Ahora bien, si nos vamos desde la psicodinámica del desarrollo, en lo establecido por Freud y Erikson, ellos resaltan la relevancia de los antecedentes prenatales, perinatales, postnatales y los hitos del desarrollo. ¿Para qué? Para identificar crisis no resueltas. Y en caso de la multifinalidad, pues acá autores como Cicatriz nos enseñan que un mismo factor de riesgo, como puede ser el estrés en el caso de Juan, puede llevar a diferentes desenlaces psicopatológicos. Es por eso que la anamnesis nos ayuda a trazar el camino específico de cada paciente. Ahora hablemos del guión. ¿El guión de qué? De esa entrevista, de esa anamnesis que como profesionales debemos ejecutar al momento de estar en un proceso de evaluación. Y es que esta se debe organizar en secciones. ¿Para qué? Pues para garantizar la cobertura exhaustiva y así lograr la recopilación necesaria de todos los datos. Por ejemplo, un aspecto infaltable tienen que ser los datos de identificación, en donde aquí nos da el marco que en el caso de Juan, pues vamos a saber que tiene 16 años, que su nombre es Juan, que cursa segundo año de bachillerato, ¿ok? Datos como su edad y su grado son claves para entender las tareas evolutivas propias de la adolescencia. También tenemos el motivo de consulta. Esta es la queja principal. ¿Qué hace que este paciente venga a terapia o busque la terapia? En el caso de Juan, pues se enfoca en cambios de comportamiento, presencia de irritabilidad, aislamiento y bajo rendimiento académico, de acuerdo a lo mencionado por sus padres, y algunos aspectos observables. En cuanto a lo que es la historia de la enfermedad actual, pues aquí se puede profundizar en lo que es la sintomatología y vamos a poder encontrar, de acuerdo a la información manejada, que Juan presenta apatía y anhedonía. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Que él se siente cansado y sin ganas de hacer nada. Además, hay insomnio, hay tristeza y hay dificultad de concentración. En un inicio, esto se puede asociar a la presión académica, pero ¿será solo eso o habrá mucho más?
Pero estos tres aspectos de los que ya hablamos no son suficientes. Realmente nuestro guión tiene que comprender muchas más cosas, como por ejemplo, o muchos más aspectos, mejor dicho, como son los antecedentes, porque acá vamos a poder explorar el desarrollo. En el caso de Juan, pues podemos tener a la vista un desarrollo que ha estado dentro de lo esperado, dentro de la normalidad. Pero cuando revisamos lo que son sus hábitos, vemos el uso del celular hasta horas tardías, lo que interfiere en el proceso o en los hábitos de sueño. Ya por acá tenemos una interferencia. También cuando revisamos otro aspecto como la dinámica familiar, esta es, si se considera, el corazón del contexto. En este caso encontramos una presión académica excesiva de parte de los padres y también que la comunicación está enfocada básicamente a lo que es ese rendimiento académico y no tanto en el afecto. En cuanto a lo que son las conductas emocional-social, pues observamos el funcionamiento actual y acá se destaca que Juan tiene un patrón de sueño y alimentación que está alterado. Luce descuidado, que es un signo de baja energía, o podemos considerarlo de esa manera a primera vista, pero también presenta aislamiento social. Y definitivamente es innegable que la anamnesis nos da el contexto, pero el examen mental nos da esa instantánea actual del estado actual del paciente o del sujeto. Entonces, es de importancia resaltar que ambos se validan en la entrevista. ¿Por qué? Porque al entrevistar a Juan, la psicóloga integra preguntas que van asociadas a ese examen mental. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la apariencia y la conducta, se puede destacar en una observación inicial que Juan luce descuidado y delgado, sugiriendo esto un impacto físico de malestar. Y esto, a su vez, está reportándose como en un estado de conducta irritable. Pero en cuanto a lo que es la conciencia y la orientación, en base a preguntas de qué día es hoy, en qué lugar estamos, en qué mes y año estamos, podemos determinar que Juan está completo en tiempo y espacio. Él sabe en qué día y en qué lugar se encuentra. En cuanto al afecto y al ánimo, pues acá, a través de preguntas cómo te has estado sintiendo últimamente, te sientes triste o abrumado a menudo, pues esto nos reporta, sus respuestas nos dan luces de una tristeza, de un agobio, incluso de desesperanza y hasta de la presencia de conductas o de patrones de apatía. Otro aspecto que es relevante para nuestro examen mental es el pensamiento. Y es que si nos detenemos a revisar toda la información de la entrevista de Juan, vamos a encontrar que su curso es ligeramente lento o inhibido. Es decir, acá se percibe en una dificultad para expresarse, ¿ok? También hay un contenido que nos indica ideas de desesperanza, pensamientos rumiantes, y es que él dice, a veces tengo pensamientos negativos que no puedo sacar de mi cabeza. En cuanto a la percepción, pues esta se aprecia sin alteraciones perceptivas, él niega presencia de alucinaciones o ideas delirantes cuando se le ha preguntado que si ha notado algún cambio en cómo ve u oye las cosas. En referente a lo que es la cognición, pues a través de preguntas como te resulta difícil recordar lo que estudiaste, él puede mencionar que tiene dificultades para concentrarse al momento de estudiar. Y en cuanto al juicio y raciocinio, pues este juicio se ve conservado, él sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, aunque reconoce la dificultad ante la presión social. Cuando se le hacen preguntas como si alguien te ofreciera hacer algo que sabes que no está bien, pues su respuesta realmente son acordes al contexto. Ahora hablemos de lo que son los protocolos de observación, ya que esta es también una herramienta que fundamenta y alimenta, o sea, nos brinda mucha información en cuanto a lo que es la entrevista y la misma anamnesis, porque estos son registros sistemáticos y objetivos. Autores como Buela, Casal y Sierra en 2007, en textos de evaluación psicológica, definen estos protocolos como esos instrumentos diseñados para fomentar, registrar o documentar la ocurrencia, frecuencia y duración e intensidad de los comportamientos o conductas específicas y determinadas, en un registro sistemático y objetivo. Desde la perspectiva de nosotras como psicólogas de información, la verdad es que la observación permite detectar la incongruencia entre lo que un joven puede decir y cómo se muestra. Por ejemplo, si Juan dice, estoy bien, pero su tono es plano y su postura es encorvada, la observación inmediatamente nos da un indicador de un posible estado de ánimo depresivo subyacente. En el caso de Juan, encontramos que la observación nos da luces de que él se muestra como descuidado, lo que es un hallazgo crucial que se puede asociar a la sintomatología depresiva o incluso a la baja motivación para lo que es el autocuidado. En conclusión, y haciendo una orientación diagnóstica inicial, que es lo que nos permite todo lo arrojado por esta anamnesis y por este examen mental, pues acá vemos revelados una cantidad de signos y síntomas que si son asociados al DSM-5 vamos a encontrar que nos pueden apuntar a un episodio de depresión mayor o un trastorno de adaptación con ánimo deprimido. ¿Por qué? Porque podemos ver síntomas como ánimo deprimido, anedonia, insomnio, dificultad de concentración e incluso la irritabilidad. Es por eso que la anamnesis podemos determinar que aquí ha cumplido su objetivo cuando logra contextualizar estos síntomas en la dinámica familiar disfuncional como es ante la presión académica y el estrés social. Esta es la base para establecer un plan de tratamiento, que sería el siguiente paso para poder administrar unas escalas ya estandarizadas y proceder a hacer propiamente lo que es el abordaje de los hallazgos iniciales. Hola, mi nombre es Daniela Sarri y hoy hablaré sobre una de las herramientas más importantes dentro de la práctica psicológica, que es la entrevista. El guión de la entrevista clínica realizada a la adolescente Patricia Andreina Lozano Hernández constituye el eje fundamental del proceso de evaluación psicológica, permitiendo comprender la historia subjetiva de la paciente, sus síntomas y el contexto en el cual emerge. Patricia es una adolescente que manifiesta síntomas postraumáticos tras una experiencia violenta.
por lo que en el guión se refleja un proceso de intervención según los principios teóricos de la entrevista clínica planteados por Bleger en 1985, Fernández Ballesteros 2004 y Rogers 1961. Cada etapa del diálogo cumple una función terapéutica específica que permite explorar simultáneamente diversas áreas, contener, fortalecer los recursos internos de la paciente, entre otros. La entrevista no se limita solamente a la recopilación de información, sino que se convierte en un espacio de reconstrucción emocional y acompañamiento seguro, tal como lo propuso Herman en 1992, en su modelo de recuperación del trauma. Bleger, por su parte, también hace una distinción interesante entre anamnesis y entrevista, considerando que en la primera el consultante es un medio que solo está brindando datos, mientras que en la segunda, que es la entrevista, se establece una relación entre el entrevistador, que éste debe estudiar la conducta total del entrevistado con fines investigativos para poder establecer un diagnóstico, brindar orientaciones según sea el caso y también según el nivel de conocimiento del entrevistador, para así poder lograr objetivos que se tracen con el fin de lograr un bienestar emocional. Como ya se dijo con anterioridad, la entrevista cuenta con varias fases. En la primera etapa, que se conoce como rapport y encuadre, quien realiza la entrevista debe establecer un clima de seguridad, confianza, confidencialidad, lo que constituye la base del vínculo terapéutico. Según Rogers, en 1961, la empatía genuina y la aceptación incondicional son condiciones necesarias para que el entrevistado se sienta comprendido y libre de juicios. En este caso, siendo yo quien realizó el guión, inicio la conversación con un tono cálido y empático, explicando el propósito de la sesión y ofreciendo control a la paciente sobre el ritmo del proceso que se va a llevar. Este primer acercamiento cumple la finalidad de reducir la ansiedad inicial y promover la apertura emocional. El aprendizaje derivado de esta fase es que la alianza terapéutica se construye desde el respeto del ritmo y la vulnerabilidad del paciente, aspecto esencial en casos de trauma. En la segunda etapa, que es el motivo de consulta, evidentemente se busca conocer la razón que motivó a Patricia, en este caso, a buscar ayuda. Ella expresa sentirse vigilada constantemente, lo que le genera aislamiento y angustia. Este relato me orienta hacia la presencia de un cuadro ansioso postraumático. Según Fernández Ballesteros, él señala que en esta fase el terapeuta debe utilizar preguntas abiertas que permitan al consultante expresar su malestar en sus propios términos, evitando interpretaciones que sean prematuras. El aprendizaje aquí es identificar la vivencia subjetiva del problema, facilitando al paciente comprender cómo éste percibe su realidad emocional y cognitiva, y nosotros también poder comprenderla a su vez. La tercera etapa es la exploración del evento traumático. Esta cumple la función diagnóstica central, que es indagar cuál fue el hecho detonante y su huella emocional. Patricia describe con detalle un episodio de protesta política en el que presenció violencia y creyó ver personas morir, evocando imágenes y sonidos que se repiten constantemente en su mente. Yo, como entrevistadora, valido su experiencia y nombro el fenómeno de revisviscencia, educando a la paciente sobre la reacción fisiológica del cuerpo ante este recuerdo traumático. Según Herman y otros autores, brindar esta psicoeducación inicial es fundamental para normalizar los síntomas y reducir la culpa o el desconcierto ante lo desconocido. El aprendizaje de esta etapa es que la comprensión del trauma permite resignificar la experiencia y sentar las bases para lograr el control emocional. En la cuarta etapa, que es la recopilación de los síntomas, exploro las manifestaciones afectivas, cognitivas y somáticas que se derivaron de ese trauma. Patricia describe anedonia, insomnio, fatiga y tristeza de forma persistente, además de reacciones de hipervigilancia ante ruidos fuertes o cuando está fuera de casa. Como entrevistadora, explico el mecanismo fisiológico del estado de alerta, lo cual, de acuerdo con Breer, ayuda al paciente a integrar cognitivamente sus síntomas, reconocerlos como respuestas adaptativas. El aprendizaje de esta fase es que una evaluación integral de síntomas debe acompañarse de validación, psicoeducación, pues comprender el origen de las reacciones corporales disminuye el miedo y fomenta la autoeficacia. Es una forma de brindarle al paciente control de sus propias emociones. La quinta etapa consiste en la exploración social. Esta indaga el impacto del trauma en el entorno tanto escolar como familiar. En este caso, Patricia refiere retraimiento social, bajo rendimiento académico y dificultad para conectar con otros. Estos indicadores de evitación y desmotivación son alarmantes. Desde el enfoque ecológico del trauma, se comprende que estos síntomas no solo afectan el ámbito individual, sino que también las relaciones interpersonales y la participación social, por supuesto. Como entrevistadora, intervengo de manera empática, ayudando a Patricia a identificar cuál es la importancia de mantener estos vínculos y del apoyo emocional. El aprendizaje aquí es que la red social y familiar pueden convertirse en un factor protector si se trabaja con la comunicación y un acompañamiento adecuado. La sexta etapa es la exploración del afecto. Aquí busca evaluar la intensidad del malestar emocional y descartar riesgos que puedan ser autodestructivos. Patricia expresa pérdida de interés y tristeza, pero no presenta ideación suicida, lo cual es abordado con sensibilidad sin alarmismo. Bleger subraya el manejo del afecto requiere una escucha activa y una neutralidad afectiva que permita contener sin que se sienta invadido.
Yo respondo validando la emoción y ofreciendo esperanza mediante la promesa de su tratamiento. El aprendizaje principal es que la expresión afectiva debe ser acompañada desde la contención, el reconocimiento de la tristeza como una respuesta que es válida y legítima ante este trauma. En la séptima etapa es la exploración de los recursos personales. Aquí se promueve la identificación de algunas estrategias internas y actividades que resulten placenteras para usarla como amortiguadores de este estrés. Patricia menciona el vínculo con su perrita y el gusto por dibujar, los cuales son reforzados como herramientas terapéuticas. Según Linehan, fortalecer los recursos personales incrementa la sensación de control, además que fomenta la resiliencia. El aprendizaje aquí es que reconocer estas capacidades preservadas del paciente contribuye o son efectivas para poder empoderarlo y reducir esta sensación de indefensión que se ha ido perpetuando con los días. Por último, se presenta en este caso la octava etapa, que es el cierre. Este cumple la finalidad de integrar lo que se trabajó, contener emocionalmente a la paciente y ofrecer una perspectiva de continuidad terapéutica. Como entrevistadora, sintetizo los avances, agradezco la confianza de Patricia y proyecto un plan terapéutico enfocado en el descanso, la calma, la reducción del miedo. Como afirman Herman y Roger, cerrar la sesión con una nota esperanzadora y estructurada consolida la alianza terapéutica y previene la desregulación emocional posterior a este contacto. El aprendizaje final es que el cierre no solo marca el fin de la entrevista, sino que inicia o pauta el comienzo de una recuperación. Al dejar instalada una sensación de apoyo y control y seguridad emocional. En conclusión, la entrevista clínica con Patricia constituye un ejemplo de abordaje sensible y técnicamente sólido frente al trauma psicológico, en este caso adolescente. Cada etapa integra una finalidad específica: construir el vínculo, explorar, comprender, contener y fortalecer, y se sustenta en un enfoque humanista y de trauma informado. Los aprendizajes obtenidos demuestran que el éxito de una intervención inicial no radica únicamente en la recolección de datos, como si fuese de manera robótica, sino en la capacidad del entrevistador de convertir ese espacio clínico en un escenario de validación, seguridad y reconstrucción emocional para lograr superar esta adversidad.